¿Han sentido alguna vez que el pasado pesa y pesa demasiado sobre el presente? Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, es fascinante. La historia que nos contamos sobre nuestra propia vida no está escrita en piedra. Vamos a ver cómo, al cambiar esa narrativa, podemos transformar por completo nuestra relación con quienes fuimos. ¿A qué le suena esta frase? Es justo esa sensación de ir en piloto automático. Las responsabilidades, el trabajo, la familia. Parece que la vida nos pone en una cinta de correr y de repente volteamos y no sabemos ni cuándo fue la última vez que paramos. Es un sentimiento increíblemente común, muy humano. Y esa es la pregunta clave que nos va a guiar. Pero ojo, no se trata de inventar un pasado que no existió, para nada. Los hechos son los hechos. Se trata de algo mucho más sutil, pero a la vez más poderoso. Cambiar la luz con la que iluminamos esos hechos. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a conocer la historia de Pedro. Para él, su vida no era una historia, era una carrera. Una carrera constante, marcada por lo que se esperaba de él y por esa presión de salir adelante a como diera lugar. O sea, desde muy chico, Pedro sintió que tenía que ponerse las pilas y echarle ganas. Siempre enfocado en el futuro, en hacer lo correcto, en no desviarse ni un poquito del camino. La idea de correr se volvió su motor, pero, con el tiempo, también se convirtió en su jaula. Una vida entera dedicada a cumplir y avanzar sin tiempo para pausas. Y al final, todo se resumía en esta creencia, en esta sentencia que se repetía una y otra vez. Una frase bien corta pero con un peso enorme, ¿no? Porque esta idea no solo describía su pasado, sino que definía quién era él en el presente. Pero entonces, como suele pasar, algo hizo clic. En un momento de calma, de reflexión, Pedro empezó a mirar hacia atrás, pero esta vez con otros ojos. Ya no con los del juez implacable de siempre, sino con unos de genuina curiosidad. Y este es un momento clave. Imagínense la escena. Por primera vez, en lugar de criticar a ese niño de 13 años por sus miedos o por las decisiones que tomó, logró conectar con él. Vio a un joven que, con todo y el susto que traía, se levantó y siguió caminando. Y aquí es donde la conexión se ve clarísima. La resiliencia de ese muchacho para seguir adelante con todo y miedo es, en realidad, la misma fuerza que hoy le permite a Pedro, el adulto, hacer una pausa y mirarse con compasión. De pronto, el pasado y el presente dejan de ser enemigos y por fin se dan la mano. Ahora, lo que le pasó a Pedro no es nomás una historia conmovedora, ¿eh? Tiene una explicación muy clara en cómo funciona nuestra mente. Vamos a pasar a la parte, digamos, teórica para entender la maquinaria que hay detrás de todo este cambio. Y aquí está el meollo del asunto, una idea que de verdad es revolucionaria. Los eventos en sí mismos no tienen poder emocional, son neutros. Es la interpretación, el significado que les damos, lo que genera la alegría, la culpa o la tristeza. El poder está en la historia que nos contamos sobre lo que pasó. A esos filtros que a menudo nos juegan chuecos se les llama distorsiones cognitivas. Pensemos que son como traer puestos unos lentes que ensucian la realidad, casi siempre tiñéndola de un color más oscuro. Y lo más importante es esto: no son un defecto de carácter, son hábitos de la mente. Y como cualquier hábito, se puede cambiar. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora sí, vamos a lo práctico. Vamos a meternos en la cabeza de Pedro para desarmar, pieza por pieza, esos pensamientos automáticos y ver cómo se reconstruyen. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo de reescribir la historia. A ver, escuchen este primer pensamiento automático. Uno que la verdad seguro nos suena a muchos. Un lamento cargado de arrepentimiento. Esa idea de que se ha malgastado una parte de la vida por andar intentando complacer a otros. Fíjense qué interesante cómo se desmonta esta idea. La distorsión se llama descalificación de lo positivo. Es como tener una visión de túnel que solo enfoca lo que se perdió e ignora por completo la evidencia real. O sea, Pedro construyó una carrera, una familia, una fortaleza interior. Eso no es poca cosa. El pensamiento alternativo es mucho más honesto. No niega la presión de afuera, pero la pone en la balanza junto con todo lo bueno que también se construyó. Entonces, el punto clave es que la nueva historia es más completa, es más real y sobre todo es más justa con la persona que uno fue. En lugar de una sentencia tan simple como «lo hice mal», se reconoce la complejidad de la vida. Y aquí llega el gran villano de las narrativas personales, el famosísimo hubiera. Es una trampa mental súper común y bastante cruel. Esencialmente es juzgar a nuestro yo del pasado con la información que tenemos hoy. Así que chiste. La distorsión es justo ese debería en retrospectiva. Es como ver la partida de ajedrez ya terminada y decir, claro, debí mover el alfil aquí. Pues sí, pero en ese momento no se veía tan fácil, ¿verdad? Es una crítica injusta. La evidencia es contundente, nadie viaja en el tiempo.
Por eso, el pensamiento alternativo es un ejercicio de realismo y sobre todo de compasión. Entender y aceptar esto, de verdad, es liberador. Nos permite dejar de ver el pasado como un museo de nuestros errores y empezar a verlo como lo que fue, un campo de entrenamiento, un simple proceso. Y con esto volvemos a la frase original de Pedro, la que parecía definirlo todo. Aquí la distorsión es la sobregeneralización. Una regla práctica. Cuando nos cachemos usando palabras como siempre o nunca, es momento de prender las alarmas. La vida rara vez es tan absoluta. Porque, a ver, la evidencia que contradice ese siempre es la propia vida de Pedro. Claro que hubo momentos de logro, incluso de descanso. Y lo más importante, el presente. Hoy está aprendiendo a parar. El pensamiento alternativo es mucho más preciso. Cambia un siempre por un durante muchos años. Esa pequeña diferencia lo cambia todo. Le abre la puerta al futuro. Esta nueva versión de la historia ya es mucho más rica, tiene más matices. Reconoce un patrón del pasado, sí, pero ya no lo convierte en una condena para siempre. Integra el presente y la capacidad de cambiar. Bueno, después de todo este análisis, ¿cuál es la meta? ¿Se trata de borrar el pasado o de inventarse una historia feliz? No. Es algo mucho más profundo y valioso que eso. El objetivo final es la integración. Es poder mirar nuestra propia película completa, con las escenas de éxito, las decisiones que hoy nos parecen raras, los momentos difíciles, y poder decir, esta es mi historia. Es reconocer que cada paso, incluso los que dimos tropezando, nos trajeron exactamente al lugar donde estamos parados hoy. Y esta idea final, híjole, creo que lo amarra todo de una forma perfecta. Esta nueva narrativa no es una excusa, es un acto de reconocimiento y nos deja con una pregunta para llevar. ¿Qué pasaría si dejamos de ser los jueces de nuestra propia historia y nos convertimos en sus narradores compasivos? Si la vemos no como una lista de errores, sino como el único camino, imperfecto y personal, que nos podía haber traído hasta aquí.